¡Hoy! ¡Bienvenido para el Rincón Chamorro! Entras a un sitio lleno de gente de diferentes países, todo el mundo se está preguntando de dónde son o de qué país. Al fin te preguntan a ti. Paras, analizas la situación, tratas de pensar en la forma más fácil de decir menos para explicar tu identidad y de dónde eres para que todos puedan entender. Soy chamorro. Hay gente que ya sabe a qué se refiere, pero es posible que la gran mayoría del mundo no lo sabe. El término chamorro se ha utilizado para referirse a los indígenas de las Islas Marianas desde los años 1700, las que se incluyen la isla Guam o Guam en inglés, y las tres otras islas principales de las Marianas del Norte, que son Saipán, Tinian y Rota. O también se refiere a los que se sienten ser parte de esta etnicidad. No se preocupen. Sé que solo decir eso ya es muchísima información porque créeme que si eres de un país grande se te haría muy difícil saber todos los nombres de sitios chiquitos y o menos habitados o visitados de tu propio país. Que me lleva a la conclusión que posiblemente voy a tener que explicar eso también. Vamos a hablar un poco sobre esta compleja situación. ¿Por qué tiene que ser compleja? Primero que nada, te puedo decir, soy chamorro. Y si no sabes lo que es, aún te preguntarás de dónde soy. ¿O de qué país son los chamorros? No como la mayoría de los demás países del mundo, el término chamorro no relaciona con nombre de ningún país. Igual que aztecas son de lo que actualmente es México, o como los taínos son de, unos cuantos países del Caribe. Colombianos son de Colombia, dominicanos son de República Dominicana y españoles son de España. Todos tienen no solamente términos de gentilicios que relacionan con el nombre de su país, sino que también tienen sus propias ciudadanías. No sé por qué conté de otra cosa, ciudadanía, que todavía no he llegado a explicar bien qué es chamorro. ¡Sencillo! Chamorro es una persona que tiene ascendencia de los indígenas de las Islas Marianas. Era y es prácticamente una raza oceánica. Y preguntes de dónde provinieron antes de Oceanía porque lo que hay son teorías. Y será como si yo te dijera y preguntara, eres árabe, pero ¿de qué país realmente son tus ancestros? Para la mayoría de los países latinoamericanos conocen razas como blanco, negro o mestizo, medio oriental, etc. Pues para nosotros, aunque no creo que existan gente de raza indígena mariana chamorra pura, y aunque todos chamorros somos mestizos, nos han enseñado que somos de la raza chamorra. Y aunque ocurra que en muchas ocasiones que tu bisabuelo era alemán, tu tatarabuelo era español, o que tu abuela es japonesa, serás un, científico o presidente de las Naciones Unidas. No importa, no vas a cambiar de que un chamorro se clasifique como cualquier otra raza más que la chamorra. Y así yo creo que se siente la gente. Por eso que el término se ha conservado tanto tiempo y por tal razón que mencioné. Chamorro se refiere a los que se sienten ser parte de esa etnicidad. Y ahora verás que hay otra confusión. Hace poco el gobierno de Guam hizo una ley cambiando el término chamorro a chamorro. ¡Ay, Santa María Nananzos! ¿Pero por qué? Pues explico que así mismo siempre se ha pronunciado la palabra chamorro, o sea, chamorro en el idioma chamorro. Y no sé, me imagino que la Comisión del Idioma Chamorro quiso conservar el uso de lo que anteriormente se consideraba como una sola letra del abecedario español. La che en el abecedario chamorro aún es una sola letra, porque la C no existe. Poniendo las dos letras en mayúsculas, me imagino que creían que le iba a dar un toquecito más hispano chamo gringo. Que en el inglés se escriben pronombres de gentilicios y nombres de idiomas con mayúsculas. Y por eso que cambiaron ambas letras CH, che. Ya que complicaron más la situación, ¿qué es lo que soy? Bueno, depende. Si hablo español, digo que soy chamorro. Si hablo inglés, I'm chamorro. Y si hablo en chamorro, chamorro-zo. No hagan que te traten de corregir porque en español el término es chamorro. ¿Verdad, Ray? Por supuesto vosotros sois chamorros. Sí, exactamente lo que pensé. ¿Y qué es un guameño? O guameñan en inglés.
que hasta en el censo estadounidense se encontrará esa etnicidad para escoger chamorro o guameñan. ¿Y cómo es que ese término salió? Antes de que España perdiera la guerra hispano-estadounidense y cedió solamente la isla Guaján a Estados Unidos, y el resto de las Islas Marianas fueron cedidas a Alemania, que actualmente se llaman la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte. Las Islas Marianas se trataba de una sola entidad, con los gobernadores españoles gobernando el archipiélago mariano entero desde la capital, Agaña, ubicada en el centro de lo que hoy se llama Guaján, la isla principal y más grande de las Islas Marianas, en lo que los Estados Unidos nada más tenía la isla Guaján, la más meridional de las Islas Marianas. Desde 1898, ahí se hizo una separación política entre Guaján, Marianas y las Marianas del Norte. Como en inglés, la isla se llama Guam, y el Congreso estadounidense formalmente reconoció el pueblo de Guaján como ambos chamorros o guamanians, que en el español me imagino que se diría guameño, aunque en español Guam es Guaján. Corrígeme si se debe de decir guajano o no sé, guajanés. ¡Rae! ¡Ayuda! La hostia, tío, no sé. Anyway, como estamos en el tema de anglicismo, el término guamanian o guameño llegó a ser muy útil. Guaján, siendo un territorio estadounidense, atrajo a muchos asiáticos a la isla. No quiero entrar tanto a este tema, pero muchos vieron la isla Guaján como si fuera lo mismo que llegar a los Estados Unidos de América. Que créeme que lo es. Naces en Guaján y eres un ciudadano no diferente que cualquier otro ciudadano de los Estados Unidos nacido en un estado. Todo es igual. Te hiciste un gringo y punto. Solo tienes que viajar a cualquier estado para votar por el presidente si te animas y si realmente crees que tu voto impacta tanto. Wow. Volviendo al término guameño. Pues durante unas décadas, que recuerda que Guaján tiene más de 120 años siendo territorio estadounidense, Guaján recibía a miles de gente de diferentes países, desde las Filipinas y Corea, por ejemplo, y hasta de otros países micronesios que han tenido sus hijos en la isla y que esos hijos se han formado parte de la comunidad. Esta gente obviamente no deben de clasificarse como chamorra, al menos que uno de sus papás sea chamorro o chamorra, y ahí es donde guameño entra a salvarlos de sus propios problemas de identidad. Por ejemplo, japoneses que son de dos papás japoneses nacidos y criados en Guaján, poniendo la situación de que sus papás les hablaban nada más en inglés, fueron a la escuela estudiando inglés y a lo mejor chamorro, siendo completamente enredados de otros chamorros y teniendo amigos chamorros o hasta novios chamorros, y no saben absolutamente nada de ser japonés. Esta persona fácilmente diría que es un guameño o guamanian, y probablemente no dice que es un japonés, al menos que la gente le pregunte de dónde son sus papás. Seguramente tú también conoces situaciones así. Como un chino de papás chinos dicen que son chinos dominicanos o coreanos españoles. Así se trata el término guameño. Pero ¿por qué digo Guaján Marianas? Pues porque ese nombre perteneció a la isla primero. Padre San Vitores le nombró al archipiélago entero por Mariana de Austria, reina de España, ahí mismo en lo que actualmente se llama Guaján. Utilizando estos términos no es nada raro. Soy de Guaján significa que soy de las Marianas, porque Guaján queda en las Marianas, igual que la isla Oahu queda en el archipiélago o estado de Hawái, o la isla Honshu queda en el archipiélago o país de Japón. Vamos a explicar esos tres términos: Guam, Guaján o Guaján. Bueno, igual que como expliqué cuando utilizo los términos chamorro o chamorro, también va para esta situación. Digo, I'm from Guam, Marianas, si hablo inglés. Tautau Guaján, Islas Marianas, si hablo en chamorro.
Y soy de Guaján, Islas Marianas, si hablo en español. ¿Ves? Sencillo. Ya, soy chamorro de las Marianas. ¿Por qué es importante conservar esta palabra, Islas Marianas? Aparte de que estoy súper seguro que los indígenas de estas islas ni sabían que sus tierras iban a ser tan importantes para el control estratégico para los países con militares significativamente poderosos, es muy posible que la gran mayoría de estos indígenas de las Marianas ni sabían que eran de una previa colonia española dada ese nombre. Pero lo que es esencial saber es que la gente de estas islas somos la misma gente, hablamos el mismo idioma y compartimos la misma cultura hasta la actualidad. Y utilizando el término Marianas no significa que tenga un orgullo de ser de una isla que fue nombrada por una reina de España, sino diciendo Marianas recuerda a todos nosotros chamorros que somos uno.